¿Y si te dijera que el papa más polémico del siglo XXI no nació progresista, sino que fue moldeado en el fuego de la contradicción, el juicio y el silencio de Dios? La muerte del Papa Francisco no marca solo el fin de un pontificado, es el cierre de una era que estremeció las bases más antiguas del catolicismo. Un hombre que pasó de ser señalado por su pasado con la dictadura militar a ser amado por los que siempre se sintieron excluidos. ¿Cómo es posible que alguien considerado conservador terminara bendiciendo a parejas del mismo sexo, dándole lugar a las mujeres en el Vaticano y desafiando a los propios guardianes de la tradición? Este no es un simple relato histórico. Lo que vas a descubrir en este video tiene implicaciones espirituales tan profundas que podría cambiar tu forma de ver la fe, la autoridad y el verdadero significado del reino de Dios. Porque lo que muy pocos saben es que detrás de cada palabra, de cada gesto y de cada reforma de Francisco, hubo una batalla espiritual silenciosa, un clamor por un Dios vivo que aún habla, aún guía y aún transforma a sus siervos, incluso desde los lugares más altos de la tierra. Y si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final. Lo que estás a punto de escuchar no es lo que enseñan en los seminarios, pero si lo entiendes, tu fe no volverá a ser la misma. Transformación de Bergoglio de conservador a progresista. Jorge Mario Bergoglio fue, durante mucho tiempo, una figura envuelta en sombras de juicio y sospecha. Antes de convertirse en el Papa Francisco, muchos lo veían como un sacerdote de corte rígido, apegado a estructuras eclesiásticas tradicionales, y en ocasiones, demasiado cercano a sectores políticos conservadores. Su imagen en Argentina estaba lejos de ser unánime. Sin embargo, Dios tiene una manera de escribir con líneas torcidas y revelar su voluntad a través de procesos que parecen contradictorios a nuestros ojos. Y lo que parecía una historia marcada por la rigidez, con el tiempo, comenzó a revelar una transformación profunda. Como Saulo camino a Damasco, Bergoglio experimentó un giro radical que cambió no solo su vida, sino también el rumbo espiritual de millones. Muchos recuerdan al arzobispo de Buenos Aires como alguien crítico frente a los avances sociales, especialmente cuando, en 2010, se opuso vehementemente al matrimonio igualitario en Argentina. Sus palabras eran duras, y sus posturas parecían inquebrantables, pero con el paso del tiempo, ya como sumo pontífice, su voz fue suavizándose, tornándose una mezcla de compasión, apertura y, sobre todo, escucha. Esta evolución no fue un simple ajuste estratégico, sino el fruto de una experiencia interior que solo aquellos que caminan de la mano del Espíritu Santo logran atravesar, porque cuando el Espíritu toca el corazón, todo cambia, las piedras se vuelven pan, y las fronteras se transforman en puentes. Es imposible comprender este cambio sin observar el llamado a la metanoia, una transformación profunda de la mente y del alma, la misma que predicó Juan el Bautista en el desierto, la misma que Jesús demandó a Nicodemo cuando le dijo, «Tienes que nacer de nuevo». La transición de Bergoglio refleja precisamente eso, un renacer. De un hombre estructurado en el deber eclesial, emergió un líder que prioriza la misericordia sobre la norma, que abraza al pecador antes de señalar su falta. Esto no significa ausencia de firmeza doctrinal, sino un cambio en el enfoque, del juicio a la compasión, de la condena a la inclusión. ¿No es acaso eso lo que hizo el propio Cristo al escribir en la arena frente a los acusadores de la mujer adúltera? En ese proceso, Francisco desafió tanto a la izquierda como a la derecha, convirtiéndose en un puente incómodo entre extremos, a veces incomprendido, a veces aplaudido, pero siempre fiel a una convicción más alta, la del reino de Dios, una convicción que no se alinea con intereses humanos, sino con los valores del Evangelio. Aquellos que lo han seguido de cerca afirman que detrás de su sonrisa serena se encuentra un hombre profundamente herido por la división de la Iglesia, por la desigualdad en el mundo y por el clamor de los más olvidados. Su transformación no fue una estrategia de marketing eclesiástico, sino un testimonio vivo de que el Espíritu de Dios aún guía a su Iglesia, incluso en medio de las tormentas. Muy pocos comprenden lo que significa permitir que Dios quebrante
nuestras estructuras internas para que surja un propósito superior. Pero si entiendes esto, tu fe no volverá a ser la misma. Francisco es testimonio de que no importa cuán rígido haya sido tu pasado, si Dios decide usar tu vida, te renovará desde dentro. Hoy te pregunto, ¿qué áreas de tu vida aún resisten la transformación del espíritu? Porque lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Controversias con la dictadura militar argentina. Hablar de Jorge Mario Bergoglio, sin mencionar su pasado durante la dictadura militar argentina, sería como leer los evangelios y omitir el Getsemaní. Hay momentos en la historia de cada hombre que marcan para siempre su identidad, que se convierten en cicatrices visibles para quien sabe mirar más allá de las apariencias. En los años oscuros del régimen militar, entre 1976 y 1983, la Argentina vivió una de sus etapas más dolorosas: persecuciones, desapariciones forzadas, censura y un clima general de terror y silencio. Fue en ese contexto que el joven sacerdote jesuita, que luego se convertiría en papa, comenzó a ser observado con atención y crítica. Bergoglio fue provincial de los jesuitas en Argentina durante parte de ese periodo, y una de las acusaciones más polémicas que recayó sobre él fue su presunto silencio ante las atrocidades del régimen, o incluso su supuesta complicidad por no haber defendido con suficiente contundencia a sacerdotes perseguidos por su trabajo con los pobres. El caso más emblemático fue el de los padres Orlando Llorio y Francisco Jalix, quienes fueron secuestrados por la dictadura en 1976. Muchos se preguntaron, ¿Bergoglio los abandonó o hizo lo que pudo en las sombras para ayudarlos? La verdad es que, en contextos de miedo, incluso los líderes espirituales son probados en su humanidad más vulnerable. Sin embargo, también es cierto que, con el tiempo, algunos testimonios salieron a la luz defendiendo al entonces padre Bergoglio, asegurando que intercedió en secreto, que utilizó sus conexiones para proteger vidas, y que el silencio fue su escudo ante una maquinaria de muerte que no perdonaba voces disidentes. Esto nos recuerda a muchos personajes bíblicos que fueron malinterpretados por sus contemporáneos. José fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, pero Dios conocía su corazón. Lo mismo ocurre con hombres y mujeres que cargan culpas públicas mientras luchan con batallas internas que solo el cielo puede comprender. La controversia nos enseña algo profundo, que incluso los ungidos de Dios tienen pasados complejos, que la fe no nos exime de errores, decisiones cuestionables o caminos difíciles, pero también nos revela cómo el Señor puede tomar lo que fue motivo de vergüenza y transformarlo en propósito. No hizo lo mismo con Moisés, que huyó de Egipto acusado de asesinato y luego fue llamado a liberar a su pueblo. ¿No eligió Dios a David, un pastorcito despreciado y luego caído en pecado, para ser rey y profeta? La historia de Bergoglio en tiempos de dictadura nos confronta con una verdad incómoda. El juicio humano rara vez capta toda la historia. Solo la mirada divina ve el corazón. ¿Y tú? ¿Hay áreas de tu vida por las que te has sentido juzgado, incomprendido o condenado? ¿Has cargado con culpas que quizás solo Dios puede aclarar? Recuerda que la Biblia Sagrada está llena de historias de redención, porque no se trata de cómo comienza tu historia, sino de quién la reescribe. Y en el próximo capítulo, veremos cómo un hombre, marcado por la sospecha, se convirtió en símbolo de acogida y misericordia para aquellos que también fueron marginados. Cambio de postura hacia la homosexualidad. Durante décadas, la Iglesia Católica ha sostenido posturas firmes y muchas veces inflexibles sobre la homosexualidad, y Jorge Mario Bergoglio, en sus tiempos como arzobispo de Buenos Aires, no fue una excepción. En 2010, se opuso de forma vehemente al proyecto de ley que aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Argentina, calificándolo como una guerra de Dios. Sus palabras, duras y categóricas, resonaron con fuerza en el país y causaron heridas profundas en quienes esperaban un gesto de comprensión por parte de la Iglesia. Pero lo que nadie imaginaba en aquel momento era que ese mismo hombre, años después, ya como Papa Francisco, se convertiría en una de las voces más acogedoras dentro del Vaticano para con la comunidad homosexual.
Este cambio no fue inmediato, fue un proceso, una transformación espiritual que, como el trabajo del Henderson, alfarero descrito en Jeremías 18, requirió tiempo, sensibilidad y apertura a lo que el Espíritu Santo quería moldear en él. Ya no era el pastor rígido que señalaba con el dedo, sino un padre que abría los brazos. Desde el emblemático ¿Quién soy yo para juzgar?, en 2013, hasta el reciente reconocimiento del derecho a bendiciones para parejas del mismo sexo, Francisco fue esbozando una postura que, embora no altere la doctrina, sí refleja un profundo cambio en el enfoque pastoral, un cambio que prioriza la dignidad, la escucha, el acompañamiento. Muchos dentro de la iglesia se escandalizaron, otros, especialmente los que habían sido heridos y excluidos, sintieron que por fin alguien los veía. La tensión entre la doctrina y la misericordia es uno de los dilemas más complejos del cristianismo moderno. Pero no es nuevo. Jesús mismo fue criticado por comer con publicanos y pecadores, por permitir que una mujer pecadora lavara sus pies con lágrimas. Él no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y la plenitud de la ley es el amor. Como dice Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Francisco, en su viaje espiritual, comenzó a vivir ese principio. Esto no significa que la Iglesia haya cambiado su visión teológica sobre el matrimonio, ni que Francisco esté promoviendo una doctrina contraria a la Biblia. Lo que sí está ocurriendo es una revolución de compasión, una vuelta al corazón del Evangelio, donde cada ser humano es visto, escuchado, amado, donde las personas no son reducidas a sus orientaciones, errores o condiciones, sino reconocidas como hijos de Dios. Esta es una lección poderosa para todos nosotros, porque a veces, en nuestra defensa de la verdad, nos olvidamos de la gracia, y sin gracia no hay transformación posible. ¿Y tú? ¿Te has encontrado alguna vez juzgando antes de comprender? ¿Has cerrado puertas cuando podrías haber tendido puentes? Tal vez hoy Dios te esté llamando a mirar como Jesús miraba, con ojos que redimen no que condenan, porque lo que viene a continuación, querido oyente, toca otra herida abierta dentro de la Iglesia, el papel de la mujer en el reino de Dios. Avances y límites en el papel de la mujer en la Iglesia. Pocas heridas han sido tan profundas y persistentes dentro de la Iglesia como la invisibilidad de la mujer. Durante siglos, las estructuras eclesiásticas han sido ocupadas, dirigidas y administradas casi exclusivamente por hombres, y aunque la fe católica venera figuras femeninas poderosas, como María, la Madre de Jesús, María Magdalena, la primera testigo de la resurrección, o Débora, la profetisa del Antiguo Testamento, en la práctica institucional, las mujeres han sido relegadas a funciones limitadas. El pontificado de Francisco intentó abrir brechas en ese muro, y aunque muchos esperaban una revolución, lo que hubo fue una serie de pasos cautelosos, tensionados entre la tradición y la renovación. Francisco fue el primer papa en permitir que mujeres ocupasen cargos de liderazgo dentro de organismos vaticanos, históricamente dominados por hombres. También estableció una comisión para estudiar el diaconado femenino, una figura que existió en la Iglesia primitiva, pero que luego fue desapareciendo en las sombras del patriarcado eclesial. Con estos gestos, el Papa envió una señal clara. Las mujeres no están llamadas a ser solo observadoras de la fe, sino protagonistas activas en su transmisión y defensa. No obstante, también dejó claro, de forma repetida, que el sacerdocio femenino no es una posibilidad en la Iglesia actual, manteniendo así una línea firme con respecto a la tradición apostólica. Este límite, para muchos, fue decepcionante, pero si lo miramos desde una perspectiva espiritual más profunda, podemos ver en Francisco un hombre que intenta equilibrar la fidelidad a la tradición con una apertura pastoral real. No se trata de romper todo lo establecido, sino de discernir, paso a paso, la voluntad de Dios, como Moisés, guiando al pueblo en el desierto, sin precipitarse, pero sin detenerse. A veces, el liderazgo espiritual no consiste en avanzar al ritmo de las exigencias humanas, sino en escuchar la voz del Espíritu que guía desde lo alto. Y en ese equilibrio,
Francisco ha desafiado tanto a quienes querían que no se moviera, como a quienes querían que corriera. En medio de estas tensiones, hay algo innegable. Las mujeres han ganado voz y presencia. Ya no son solo colaboradoras, sino líderes, teólogas, consultoras, representantes. En ellas se cumple lo que dice el profeta Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Joel 2:28. La promesa de un reino donde no hay hombre ni mujer, judío ni griego, esclavo ni libre, empieza a vislumbrarse, aunque tímidamente, en las estructuras del Vaticano. Muy pocos lo notan, pero si abres los ojos espirituales, verás que el espíritu ya se está moviendo. ¿Y tú? ¿Cómo has tratado a las mujeres en tu entorno espiritual? ¿Has honrado la voz profética de tus hermanas en la fe, o las has mantenido en silencio? El reino de Dios no está reservado a unos pocos, sino a todos los que han sido lavados por la sangre del Cordero, porque lo que viene ahora es aún más desafiante, una batalla interna que Francisco tuvo que librar no contra el mundo exterior, sino dentro de la propia Iglesia. Reformas y resistencia dentro de la Iglesia. El pontificado de Francisco no puede entenderse sin observar la lucha interna, que lo acompañó desde el primer día. No fue una guerra contra herejías externas, ni contra enemigos declarados, sino una tensión silenciosa, una guerra subterránea, como él mismo insinuó en algunas de sus homilías. Francisco fue elegido con una misión clara: reformar estructuras arcaicas, abrir puertas cerradas, modernizar a una iglesia que parecía, en muchos aspectos, anclada en otro siglo. Pero cada paso que dio en dirección a la renovación desató también un terremoto interno, porque toda reforma verdadera expone resistencias ocultas, y cuando se trata del cuerpo espiritual de Cristo, esas resistencias no vienen solo de fuera, sino del propio interior. Uno de los puntos más polémicos fue su decisión de abrir camino a la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar pudieran recibir la comunión en ciertas circunstancias, un tema espinoso que, por décadas, generó dolor, exclusión y debate. Con su exhortación apostólica, Amoris Laetitia, Francisco ofreció un camino de discernimiento basado en la misericordia, la conciencia y la dirección espiritual. Muchos lo aplaudieron por su compasión, otros lo acusaron de debilitar la doctrina, pero lo que pocos comprenden es que, detrás de cada palabra, había una convicción firme. El Evangelio no es una jaula, sino una puerta abierta al arrepentimiento y a la restauración. En temas como la educación sexual, el placer en la vida conyugal, el papel de los laicos o la descentralización del poder papal, Francisco rompió esquemas mentales que llevaban décadas, incluso siglos, sin ser cuestionados. Afirmó que el placer sexual, dentro del matrimonio, es un don de Dios, que educar a los jóvenes en su afectividad no es pecado, sino sabiduría, que el clericalismo es una deformación del verdadero liderazgo cristiano. Estas afirmaciones, lejos de ser simplemente modernas, están profundamente arraigadas en la antropología bíblica, que reconoce al ser humano como imagen de Dios, cuerpo y alma, espíritu y carne redimida, por el amor. Pero esta revolución de misericordia no fue recibida con brazos abiertos por todos. Grupos conservadores dentro de la Iglesia lanzaron críticas públicas, libros, manifiestos, e incluso acusaciones de herejía. Algunos cardenales se declararon abiertamente en oposición. Francisco, sin embargo, nunca respondió con violencia verbal. Su estrategia fue el silencio, la oración, la perseverancia. Como Cristo frente a sus acusadores, eligió el camino de la cruz antes que el de la confrontación, porque quien verdaderamente lidera en el reino de Dios, lo hace con el corazón de un siervo, no con el puño de un tirano. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas ante las reformas de Dios en tu vida? ¿Resistes los cambios que te incomodan o permites que el Espíritu Santo renueve tu mente? La historia del Papa Francisco no es solo una biografía papal, es un espejo para todos nosotros, porque el Señor sigue reformando corazones, desarmando estructuras mentales, rompiendo cadenas invisibles, y si tú lo permites,
Lo que viene a continuación puede ser el inicio de una nueva vida. Entonces dime, ¿crees que la transformación del Papa Francisco fue obra humana o una intervención silenciosa del Espíritu Santo? Déjamelo en los comentarios. Tu opinión puede abrir los ojos de alguien más. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí revelamos lo que otros prefieren callar. Y no te pierdas el próximo video, porque si esto te sorprendió, lo que viene después podría despertar tu fe como nunca antes. Nos vemos pronto. Que el Espíritu Santo te abrace y que la palabra de Dios te guíe.